Mientras que la organización declara a Europa como el epicentro de la pandemia del coronavirus, son más los nuevos casos reportados en Europa por día de los que China informaba en la cima de la crisis del COVID-19. Los estragos económicos que causa el coronavirus en la mira de los inversores, bancos y empresarios. La caída hacia una recesión en Italia, evidenciada aún más en el sector industrial italiano. El norte del país, Europa y el mundo miran lo que pasa en Italia para aprender la lección antes de que les toque a los demás. Mientras que el impacto económico podría ser más modesto en el resto de los países europeos, la presencia y el efecto del virus podría provocar una disrupción temporaria en las cadenas de abastecimiento y flujo de personas. Ese es el condimento perfecto para crear incertidumbre en los mercados financieros de la Unión Europea. Y también es autónomo y obtiene información sobre la contaminación y la temperatura del agua. Es la versión moderna del transatlántico británico Mayflower, comprometido con la estabilidad del medio ambiente. Desde el CNN Center, desde el estudio 6 en la Torre Sur, bienvenidos a una nueva edición de CNN Dinero. ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Soy Guillermo Arduino por Xavier Serviá. Desde la conversación sobre el coronavirus hasta el impacto que esta crisis presenta en todas sus áreas. Hoy analizamos esos aspectos. Comenzamos. La Organización Mundial de la Salud declara a Europa como el epicentro de la pandemia del coronavirus. Son más los nuevos casos reportados en Europa por día de los que China informaba en la cima de la crisis de este COVID-19. Vamos con Adriano Bossoni, analista senior de Europa para la firma de inteligencia Stratford desde Barcelona, España. Estamos hablando, Adriano, de economías hoy frágiles que ya mostraban alguna indicación de que se encaminaban hacia este lugar y lo que menos necesitaban era el impacto severo, mucho más esperado que lo que inicialmente estimábamos, ¿no? Exacto. Antes del comienzo del brote, ya Italia, Francia, Alemania se pronosticaba que iban a tener un año de desaceleración. Y este brote lo que hace es empeorar la situación. Lo que estamos viendo es que es muy difícil, si no imposible, frenar el coronavirus sin frenar la economía también. Y ahí está la disyuntiva, porque las autoridades deben cuidar a su población con lo que signifique, los efectos que ello pueda traer. Pero una vez que se pone ese plan en acción, viene todo esto que estamos viendo ahora. Por ejemplo, la restricción de movilidad para todas estas medidas de contención, que obviamente tienen un costo en la economía. ¿Hacia dónde se encara la decisión? ¿Es política? ¿Es social? ¿De qué tipo de medidas estamos hablando? Bien, lo que estamos viendo es que las medidas de cuarentena que están efectivas en Italia desde hace unos días, que se van a hacer efectivas en España en las próximas horas, que potencialmente en mayor o menor medida lleguen a países como Francia o como Alemania, por un lado son necesarias, pero por otro lado tienen un impacto muy negativo en el consumo interno. Si la gente se queda en sus casas, el consumo cae. En la producción, no todas las industrias, no todos los sectores de la economía se pueden adaptar de la misma manera al trabajo a distancia, al trabajo a remoto. Y sin dudas en el turismo. Este va a ser un año nefasto para la industria turística. La industria de las líneas aéreas en particular van a tener un año muy malo porque, claro, muchas de estas medidas impiden el movimiento de la gente y a la vez está la ansiedad, el miedo a volar que va a hacer estragos en el sector turístico, que es particularmente importante en el sur de Europa. En todo este tipo de crisis probablemente se generen oportunidades. En Estados Unidos se habla muchísimo del teletrabajo y se han tomado medidas justamente para que el impacto
todavía, que no ha sido tan grande como en Europa, sea menor. Entonces, les da un poco la oportunidad a las empresas de este país a practicar a ver cómo pueden establecer el teletrabajo y que el impacto sea menor. A Europa los agarró por sorpresa, pero ¿no habrán ignorado las señales de China, que hoy está puesto en una posición mucho más sólida? Porque, por ejemplo, Apple vuelve a abrir sus empresas que había cerrado sus fábricas en ese país. ¿Estamos muy lejos de ese punto en Europa? Bien, las estadísticas demuestran que lo peor del brote probablemente no haya llegado todavía a Europa. Italia está en el epicentro de la crisis, pero la estadística demuestra que España, Francia, Alemania están algunos días por detrás de Italia, con lo cual es bastante probable que la situación empeore antes de empezar a mejorar, con lo cual yo creo que lo peor todavía no ha llegado. Y respecto de lo que decías antes, en cierta medida, sí, Europa no estaba tan preparada y además, como dije al principio, no todos los sectores de la economía tienen la misma flexibilidad o la misma capacidad para adaptarse tan rápido al teletrabajo. Y a medida que dabas esta descripción, yo pensaba un poco en el efecto de la paranoia generalizada o la psicosis social, que también tiene causa estragos, por ejemplo, en la actividad económica. Y debido a que en Italia todavía no se ha llegado a esa cima comparada con las lecciones aprendidas en China, todavía hay muchísima incertidumbre. ¿Cuánto de la comunicación del mensaje y de la comprensión de ese mensaje tiene que ver en el efecto económico? ¿Cuánto da la incertidumbre a esta situación palpable, crítica, económica que vivimos hoy? Hay un componente de ansiedad, se ha visto un poco eso que en economía se llama la profecía autocumplida, ¿no? Se han visto un poco de desabastecimientos. Si todos creemos que nos vamos a quedar sin comida y todos vamos al supermercado al mismo tiempo, entonces se produce el desabastecimiento. Hay un poco de ese componente, pero a la vez las medidas de cuarentena de por sí limitan el consumo. Si se cierran bares, restaurantes, cines, gimnasios, si se cancelan vacaciones, vuelos, todo eso atenta negativamente contra el consumo, lo cual no quita que haya ciertos sectores de la economía, los que se sepan adaptar, los que puedan operar online, los que puedan vender online, que se beneficien hasta cierto punto. Probablemente cuando la curva en Italia empiece a caer en cuanto a casos de coronavirus y muertes, ya veremos todo en la Unión Europea con otra mirada. Gracias, Adriano Bozzoni, analista senior de Europa para la firma de inteligencia Stratford desde Barcelona, España. Buenas noches. Cuando regresemos a esta edición de CNN Dinero, los estragos económicos que causa el coronavirus en la mira de inversores, bancos y empresarios. La caída hacia una recesión en Italia, evidenciada aún más en el sector industrial italiano, que es el norte del país. Europa y el mundo miran lo que pasa en Italia para aprender esa lección antes de que les toque a los demás. Hablaremos con Marco Mistretta, socio del portal tecnológico yourdigital.it desde Milano, en Italia, al volver a esta edición de CNN Dinero. Europa y el mundo miran justamente lo que pasa en Italia para aprender la lección antes de que les llegue su turno. Vamos con Marco Mistretta, socio del portal tecnológico Your Digital IT desde Florencia, a unos 200 kilómetros más al sudeste de Milano. Gracias, Marco. Buenas noches. Marco, quería hablar fundamentalmente de lo que había mencionado con la entrevista anterior y el tema del teletrabajo. ¿Existe la cultura en Italia particularmente, y por qué no en la Unión Europea, de poder hacer esa transición al teletrabajo y poder continuar con las actividades manteniendo esa distancia social que nos piden las autoridades? Este momento dramático que estamos viviendo está demostrando algo que es como una revolución para nosotros. En la cultura italiana, creo que en todos los latinos, el encuentro físico con los clientes es considerado como un instrumento único para vender y para trabajar. Feira,
citas, eventos. A hoy no podemos salir de casa, no podemos ir a la oficina, los compradores internacionales no quieren viajar porque tienen miedo. Y hoy estamos descubriendo cómo este elemento cultural no puede ser más lo único. Mas al lado de tenemos que desarrollar una experiencia digital. Pero esta experiencia, este desarrollo necesita anche de una transformación cultural, porque el rebote de forma remota no es tan simple como tener un laptop conectado a la red, ¿no? Necesita una educación, tienes que tener para poder trabajar de casa, para hacer los negocios en forma remota, para estar conectados con tus clientes, aunque no puedan mostrar físicamente los productos, es algo que tienes que ser desarrollado en más que en una semana o más de 2 meses. Claro, porque la cultura en cuanto europea en general, lo viví cuando fui al World Mobile Congress en Barcelona. Había mucho más lugar para hacer el famoso networking, para sentarse a tomar un café, mientras que en Estados Unidos, cuando uno asiste a uno de estos tipos de exposiciones, no hay lugar para sentarse porque es caminar, 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 reunión, te llevan a un lugar, te explican lo que quieren, se hace el negocio, se cierra y me voy al siguiente. En Europa hay otro ciclo en cuanto a la conversación del negocio, pero estamos entrando en una nueva época, entonces ¿nos forzará esta situación a cambiar los paradigmas? Personalmente creo que sí. Estamos entrando en una nueva era donde al lado de la relación física que vas a ser sí importante, tenemos que invertir y desarrollar en la experiencia digital. Porque estar conectado no es solo como estar conectados en las redes sociales con instrumentos como Facebook o Instagram. Transmitir la experiencia, transmitir los valores de los productos, transmitir no solo la calidad, mas todo lo que representa un producto y el sentido que tiene con este producto, es algo que todavía no estamos prontos. Y lo estamos viviendo en estos días, porque sin salir de casa, sin encontrar los clientes, la preocupación de todos los empresarios en este momento es garantir los salarios de los empleados y continuar la producción. Pero si no vamos a tener un plan del gobierno, si no vamos a tener un plan general de la Europa que va a inyectar finanzas, dinero líquido, claro, para sostener las empresas entre los próximos 6 o 10 o 12 meses, no sé cómo vamos a sobrevivir. Porque pensando que desde el 2011 hay una crisis económica generalizada en Europa, o mejor dicho en Italia, y teniendo en cuenta que el turismo es el que puede salvar a estos países de la percepción de la crisis, porque siempre va a haber un turista que le va a comprar un café al cafetero, un regalo al que vende souvenirs, el hotelero va a tener al cliente que va de visita, la línea aérea, el taxista, digamos, todos esos oficios alrededor de la industria del turismo más o menos aminoran un poquito el impacto de la crisis económica, pero ahora se ha venido el telón abajo, se apagó la luz y la situación es muy dramática. Entonces la pregunta final, Marco, es ¿cómo reaccionarán los bancos si es que existe ese plan por parte del gobierno? ¿Habrá liquidez? ¿Existe la entidad, la Unión Europea, apoyará con liquidez a los países? Nosotros el lunes el gobierno anunció hoy que por lunes los bancos salirán con una serie de productos para sostener las empresas. El turismo, imagínate que es uno de los sectores más importantes de la economía de Italia. Pesa como el 15% del GDP nacional. Y lo que hemos perdido hoy, por ejemplo, entre 2 semanas será la Semana Santa, uno de los momentos más importantes. Una ciudad como Roma, ¿no? Una ciudad como Roma, la capital, una ciudad donde tienes los más importantes monumentos de Italia, vas a ser completamente vacía. Y salir de esta situación con éxito será algo de estratégico que el gobierno tendrá que plantear muy bien. El digital seguramente es la manera mejor para promover, para demostrar que viajar a Italia vale, que en el momento que la crisis estará solucionada,
la experiencia de un viaje todavía será la misma, será única, porque la limpieza del país no es cambiada. Pero desde ahora hasta aquel momento tenemos que encontrar la manera de sostener las empresas, de sostener los hoteles, los restaurantes, los taxistas, como estaba diciendo usted. Toda esta microeconomía que está alrededor del turismo ahora está viviendo una crisis dramática que no se puede tampoco parecer con el 2008, porque el 2008 fue una crisis muy larga en el tiempo. Estamos hablando de algo de 6 meses, 8 meses. Ayer los stock market, la bolsa italiana, perdí el 16% en un solo día, algo que nunca hemos visto hasta hoy. Es una situación dramática, evidentemente, histórica, además, y que tenemos que comprender desde todas las aristas, ¿no? Marco, nos tenemos que ir. Gracias por habernos esperado hasta esta hora de la noche, por haber hecho el esfuerzo. Gracias por la perspectiva. Buena suerte. Él es Marco Mistretta, socio del portal tecnológico yourdigital.it desde Florencia, Italia. Buenas noches. Regresamos con el impacto económico que podría ser más modesto en el resto de los países europeos. La presencia y el efecto del virus podría provocar una disrupción temporaria en las cadenas de abastecimiento y flujo de personas. Ese es el condimento perfecto para crear incertidumbre en los mercados financieros de la Unión Europea. Hablamos con José Guerrero Cusumano, profesor de la Escuela de Negocios de Georgetown University desde Washington, al volver a esta edición de CNN Dinero. Guerrero Cusumano, profesor de la Escuela de Negocios de Georgetown University desde Washington. Buenas noches. Estaba pensando, José, hoy que hace días nada más hice un reposteo del testimonio de una mujer de Alabama que tenía 100 años en el año 2007 y contaba cómo su familia había reaccionado en cuanto al abastecimiento de la gente de alrededor en su pueblo, con comida, etcétera, porque tenían sus propias materias primas. Era otra la cultura en ese momento como para poder ser autosuficiente. Hoy dependemos de un supermercado, etcétera, etcétera. ¿Cómo se vive a nivel internacional la cadena de abastecimientos con un problema como este? Mira, uno de los grandes problemas que tenemos en este momento, que tenemos este mundo tan interconectado, en los cuales muchos países dependen de otros países para diferentes tipos de materias. Lamentablemente, China se ha convertido como el gran productor, porque muchas de las compañías en diferentes países desarrollados han decidido mudarse a China para ahorrar dinero. Nosotros sabemos en este momento que el 90% de todas las compañías chinas están afectadas por el coronavirus. Entonces, dado que existe ese tipo de elementos, la gente empieza a preguntarse en este momento cuáles son los proveedores que podemos utilizar. Hubo muchas encuestas recientemente, pero se ha demostrado para compañías que generan menos de 10 millones de dólares, el 44% no tiene la menor idea dónde va a sacar los productos que la gente necesita. Hay productos y productos, evidentemente, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista médico, nosotros sabemos muy bien que China e India están generando o venden el 80% de las drogas genéricas. Y evidentemente las cadenas de suministro no están funcionando, especialmente porque en la zona de Hubei en ese momento había 12 grandes compañías farmacéuticas. Bueno, entonces la gente se pregunta, bueno, si no se lo compramos a China, se lo podemos comprar a India. Lamentablemente India compra el 80% de los materiales básicos a China. Entonces, uno de los elementos importantes, especialmente porque la gente se empieza a preocupar por su salud, ¿qué va a pasar con ese abastecimiento? En Estados Unidos la situación puede ser un poco complicada porque el 50% de los antibióticos lo vende China y el 95% de los analgésicos y ibuprofeno también lo vende China. Entonces, lo que estamos tratando en este momento es ver en qué forma eso se puede llegar a recuperar. Algunas estadísticas que recién salieron la semana pasada. El 50% de las compañías están trabajando a medio poder. No estaban funcionando al 50%. ¿Dónde? ¿En China? En China, ajá. En China. O sea, en las cadenas de suministro de China, el 50% de las compañías chinas están funcionando a 50% de lo que... y tienen el 55% menos de los empleados. Entonces, lo que estamos viendo en este momento es ese tipo de conjunción. Y también... Sí, perdón. El factor tiempo, pensaba José, mientras nos explicase este aspecto, pensaba el factor tiempo, porque China está viendo
un avance importante en la recuperación con respecto a la guerra contra el coronavirus. ¿Cuánto tiempo debería tomar para volver a producción al 100% si las condiciones continúan mejorando en China? Bueno, generalmente hubo dos escenarios, ¿no? De 1 a 2 meses y de 4 a 6 meses. Eso es lo que dijo McKinsey en uno de los pronósticos. Lo que estamos viendo en este momento es que algunas áreas están empezando a funcionar, todas las áreas que están automatizadas. Recuerda tú que China, desde el punto de vista de inteligencia artificial y robótico, son los países más adelantados que hay. Pero lamentablemente, cuando vemos a otros elementos de microprocesadores, nos damos cuenta que necesita el toque humano. Dado que el toque humano en este momento no está tan fuerte, eso puede traer aparejado una serie de problemas. Pero hay algo positivo desde el punto de vista internacional. Cuando Estados Unidos decidió aumentar los aranceles de microprocesadores, muchas compañías internacionales lo compraron, así que tienen stock. Otras compañías asiáticas, con algún determinado tipo de elementos, ellos sabían que el año lunar chino iba a venir y la gente no iba a trabajar, iba a estar de vacaciones, también compraron. Entonces lo que estamos viendo en este momento es que existen muchos de los productos, del punto de vista de procesadores y todo lo demás, que la gente por el momento está aceptando, pero no así en medicina. O sea, India tiene solamente 3 meses de productos brutos para empezar a comprar. El problema es... Perdón. No, sí. La pregunta final, José, tiene que ver con esta diferencia que hay entre países ricos y países pobres. En este momento, por ejemplo, en el hemisferio sur estamos viendo menos impacto del coronavirus por el momento, y me pregunto, el efecto de toda esta crisis de abastecimiento, en la cadena de comunicación para el abastecimiento, ¿quién sufre más? ¿Los países del norte que tienen acceso a mayor efectivo o los países del sur que también tienen esa autosuficiencia de alguna forma? Cuando me refiero a países me refiero a la gente, ¿no? Bueno, yo pienso que en este momento uno de los problemas que estamos teniendo es en qué forma esto va a influenciar las exportaciones. Argentina ha lanzado una noticia que Argentina va a perder 3.400 millones de dólares en exportaciones. Una parte positiva, se trató de determinar, vamos a suponer que no podamos conseguir los proveedores de China, hay proveedores de reemplazo. Entonces, desde el punto de vista positivo, vemos que Argentina, México y Brasil, algunos países latinoamericanos, podrían suplir esa cadena de suministro. Pero recuerden ustedes que la felicidad está también relacionada a la calidad sanitaria de cada uno de los países. Vamos a decir, Italia, España y Francia tienen uno de los mejores sistemas de salud pública. Entonces, ¿qué va a suceder si existe? Y también no tenemos que olvidarnos, para terminar, que existe otro tipo de epidemias en América Latina, en los países emergentes, por ejemplo, dengue. Claro. Así que sería importante desde el punto de vista político que la gente pueda diversificar qué tipo de epidemias tenemos y no tratar de obsesionarse tanto con el corona, que es muy, pero muy importante, pero hay otras cosas subyacentes que son muy importantes. Ahí está, lo que decíamos anteriormente, ¿no? La incertidumbre, el efecto psicológico, el manejo cotidiano de esta crisis y, por supuesto, gracias a José, una visión de 360 grados a nivel internacional. José Guerrero Cusumano, gracias, profesor de la Escuela de Negocios de Georgetown University, desde Washington. Buenas noches. Volvemos enseguida con miembros demócratas que anuncian un acuerdo con la Casa Blanca para proponer y promulgar una ley de ayuda económica como respuesta a la crisis del coronavirus. Tenemos un reporte especial en esta edición de CNN Dinero. La Casa Blanca y la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes llegaron a un acuerdo para promulgar el proyecto de ley Las Familias Primero. Esto es en respuesta a la emergencia causada por la propagación del coronavirus. Y este fue un anuncio que dio la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, en una carta a su coalición de representantes, una propuesta que originalmente habría sido resistida por parte del presidente Donald Trump. Las familias primero, fue lo que dijo la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en el Congreso de Estados Unidos. De esta manera describió el proyecto de ley que discute con la Casa Blanca. We are passing a bill
Estamos aprobando un proyecto de ley que justamente hace eso, la ley de respuesta al coronavirus, Familias Primero. Se centra directamente en dar apoyo a familias estadounidenses. Esta debe ser la primera prioridad. Las tres partes más importantes de este proyecto son pruebas, pruebas, pruebas. Esta legislación facilita las pruebas de coronavirus de forma gratuita para todas las personas. Si tenemos una determinación exacta de su escala y alcance, entonces podemos buscar la respuesta precisa basada en la ciencia que es necesaria. El proyecto de la Cámara buscaría también una licencia por enfermedad pagada en los empleos para personas afectadas con la pandemia, al igual que busca aumentar la distribución de cupones de alimentos y asegurar la alimentación para los niños que reciben comidas escolares, entre otros. Aunque el presidente Trump aún no le da el visto bueno. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, quien negocia en nombre de la Casa Blanca, ha estado en constantes conversaciones con Pelosi y asegura que la aprobación de este proyecto de ley sería uno de los varios pasos que el gobierno estaría tomando. Esta es la segunda entrada en un juego de béisbol. La primera entrada fue el proyecto de ley de $8.000 millones. Esta es la segunda entrada. La presidenta de la Cámara ya salió a decir que está preparada para trabajar con nosotros y con el Senado en otros temas. Vamos a recuperarnos muy rápidamente en temas que tienen que ver con la industria de aerolíneas. Tan pronto terminemos este proyecto de ley con la presidenta de la Cámara, vamos a trabajar en más cosas. Y como les dije, el presidente quiere un paquete de estímulo. El Congreso aprobó un paquete de estímulo la semana pasada con $8.300 millones para responder a la crisis del coronavirus. Pelosi le dijo a sus colegas demócratas a través de una carta el jueves que estaban muy cerca de un acuerdo bipartidista, mientras que los republicanos del Senado esperan ver los resultados de las negociaciones entre Pelosi y Mnuchin. El presidente Trump ha dicho que en el futuro esperaría que el Congreso apruebe un recorte al impuesto de la nómina de los estadounidenses. Según él, eso representaría una diferencia en el bolsillo de las personas, pero se necesitaría un apoyo bipartidista para ser aprobado. Isabel Morales, CNN, Washington. Estas son otras breves económicas de CNN Dinero. Este viernes, Alport terminó de reabrir las 42 tiendas en China que había cerrado desde el 1 de febrero por la propagación del coronavirus, según confirmó un vocero de la empresa. Inicialmente, el gigante tecnológico había anunciado que dejarían de funcionar hasta el 9 de febrero, pero la gravedad de la situación los obligó a extender el lapso. Las ventas en China corresponden a un 15% del ingreso total de la empresa. El recorte de las tasas de interés decretado de emergencia por la Reserva Federal de Estados Unidos podría afectar a los ahorristas o compradores de bonos y beneficiar a los tenedores de crédito. Se espera que los recortes de las tasas sean aún más dramáticos luego de la reunión que se celebrará el 18 de marzo, con predicciones que podrían llevarlas a 0%, similar a la medida que se tomó durante la crisis financiera de 2008. Delta Airlines anunció el mayor recorte de su historia, incluso más drástico que los causados por el 11 de septiembre. La aerolínea estadounidense dijo que su capacidad global en los próximos meses se reducirá un 40%. La medida incluye dejar en tierra al menos a unas 300 aeronaves. El presidente ejecutivo, Ed Bastian, aseguró que no cobrará sueldo por los próximos 6 meses y pidió a los empleados la colaboración para ahorrar la mayor cantidad de recursos posibles. El Bitcoin también ha sido afectado por la turbulencia del mercado y durante la semana perdió el 30% de su valor. En la jornada de este viernes llegó a caer hasta los $3.850, cuando hace unos días se cotizaba en $10.000. En el pasado, el Bitcoin era visto como una alternativa para los recortes de las tasas de interés, porque el papel moneda tiende a devaluarse. Pero la declaración de pandemia modificó este comportamiento. El precio de otras criptomonedas como el Ethereum, XRP y Litecoin también se ha desplomado. Estas fueron otras breves económicas de CNN Dinero. La pandemia impacta al mundo de los deportes. Aunque el público reconoce que todo esfuerzo es válido para detener su propagación, los economistas predicen pérdidas multimillonarias. Luego de que la NBA anunciara la suspensión de su temporada de manera indefinida debido a que uno de sus jugadores, Rudy Gobert, estaba contagiado de COVID-19, la MLS y la Liga Universitaria de Baloncesto de Estados Unidos de hombres y mujeres tomaron la misma decisión.
el golpe ya se siente, no solo en los campos de juego vacíos, sino también en los negocios que giran alrededor de una actividad vital para muchos. La atracción de aquí de nosotros es que ponemos los partidos y la gente viene a comer y a ver los partidos, y si no hay partidos porque los cancelan, pues no vienen. Entonces es el problema que nos está afectando. Los hermanos Rojas llegaron de Dallas para ver un partido de fútbol en Los Ángeles, pero muy temprano les llegó un correo electrónico que informaba que se había cancelado. Cada uno invirtió poco más de $1,000 tan solo en pasajes de avión y hotel. Nosotros venimos de Dallas para ver a un juego de Cruz Azul y Los Ángeles, y pues venimos con la intención de ir al partido y disfrutarlo a lo máximo, pero por supuesto la salud primero. Ahorita estamos investigando si nos van a pagar para atrás ese vuelo o cómo le van a hacer. El economista Manuel Ramos sostiene que el mundo del deporte es una industria que involucra a otros sectores. Por eso considera que esta crisis del COVID-19 tendrá un efecto multiplicador negativo. Tanto para las compañías que compran comerciales, que dependen precisamente de la interacción entre el deportista y los consumidores del deporte, alimentos, estamos hablando del mismo edificio, ¿no? Los estadios que invierten también y que están esperando en rentar esos lugares. Entonces tenemos una industria realmente que va a tener un impacto multimillonario. Manuel Ramos dice que ya comenzaron a contar. El número base que se tiene de información está por encima de los $20,000 millones para que tengamos una idea en producción anual solamente lo que es en sí el deporte. Para los trabajadores, no saber hasta cuándo va a durar la suspensión es el mayor problema. Nos afecta mucho porque las clientes han bajado un poquito y antes venían a ver los deportes y ahorita como ya no hay deporte ya mejor todos se quedan en su casa. Si sigue pasando eso no sabemos, por si mira ahorita cómo está el negocio, está vacío y es hora de que ya debería estar lleno. Para CNN, Liliana Escalante, Los Ángeles. La pandemia del coronavirus ha disparado la venta de los trajes de protección en Estados Unidos, según un distribuidor de este tipo de indumentaria. Michael Roa nos habla ahora de las características de este equipamiento utilizado principalmente por el personal sanitario que atiende esta emergencia. Según Nick Smith, gerente de MBS Safety Solutions, una empresa que distribuye y comercializa trajes de protección en Estados Unidos, las autoridades sanitarias deben utilizar un equipamiento de nivel 2 para atender la pandemia de coronavirus. Estos trajes están fabricados con polipropileno, sin tejidos, y cada unidad tiene un costo aproximado de $125. El objetivo de los trajes es aislar la piel y la ropa de la persona expuesta a agentes biológicos. Los trajes de protección deben cubrir todo el cuerpo, incluyendo la cabeza. Los ojos, la nariz y la boca también deben estar cubiertos para evitar el contacto con el coronavirus. Las gafas y la máscara deben estar adheridos a la piel. De acuerdo con Smith, su inventario de trajes de protección de nivel 2 comienza a escasear en medio de la propagación del COVID-19. Según este experto, los trajes de protección se clasifican del nivel 1 al 5, dependiendo de su grosor y de los materiales con los que han sido fabricados. Por ejemplo, los trajes de protección de nivel 5 están hechos de plástico, tela y caucho, formando una barrera que protege al usuario contra radiación de rayos gamma y alfa. Son encapsulados y están provistos con oxígeno. Todos los que distribuye MBS Safety Solutions son fabricados en Alabama. Su gerente prefiere no revelar las cifras de ventas, pero dice que en pandemias como la del coronavirus, la fábrica aumenta la producción debido al mayor número de solicitudes. La Organización Mundial de la Salud indica que la demanda general de equipamiento, que solo debería ser de uso médico, está disparando los precios y comprometiendo los suministros. Según la OMS, esto ha hecho que los trajes de protección, las máscaras y los guantes son ahora 20 veces más costosos. Michael Roa, CNN, McDonald, Georgia. Regresamos enseguida con este vehículo que es autónomo y obtiene información sobre la contaminación y la temperatura del agua. Es la versión moderna de un transatlántico muy conocido.
¿Por qué no le damos una mirada a los mercados y monedas al cierre de esta semana? Aquí están. Es la fuerza laboral de CNN en tiempos de coronavirus y un viernes por la noche. Camilo Egaña está a punto de presentar su programa. Camilo, ¿cómo estás? Camilo, ¿qué decís? ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas noches para ti, para toda la audiencia. En minutos estaremos hablando de la vida fascinante de los virus, porque los virus están con nosotros desde el principio de los tiempos y forman parte de nuestro código genético. Y estaremos hablando con una científica que es probablemente una de las mujeres o la que más sabe o una de las que más sabe de virus en los Estados Unidos. Y como todo no puede ser coronavirus en esta vida, en la segunda parte del programa, una mujer esplendorosamente bella, inteligente, seductora, Miss Haití por primera vez en 22 años, aquí en Camilo. Porque excelente, te veremos, nos quedamos aquí bien atentos. Camilo, en la pantalla de CNN en instantes. Un abrazo, Camilo. Estas son otras breves tecnológicas de CNN Dinero. La Conferencia Mundial de Desarrolladores, WWDC de Apple, de junio será en línea y la razón de este cambio es el coronavirus. En un comunicado, el vicepresidente senior de marketing mundial de Apple, Phil Schiller, dijo que este formato del evento será grande y completamente innovador. WWDC es la plataforma del gigante tecnológico para compartir actualizaciones de software. La pandemia del coronavirus obliga a que los servicios y celebraciones religiosas en vivo sean en línea. Y este año la festividad judía de Purim se adaptó a la nueva modalidad. Esta semana las familias siguieron la transmisión en internet desde la sinagoga de la lectura del libro de Esther. Pero en esta ocasión se perdió un poco parte de la tradición. No se vistieron con los trajes típicos para la conmemoración. La pandemia del coronavirus pone en pausa el plan de Xerox de comprar a la gigante de computadores e impresoras domésticas Hewlett Packard. En un comunicado, el presidente de Xerox, John Visentin, dijo que se debe priorizar la salud y la seguridad de sus empleados, clientes, socios y afiliados por encima de todas las demás consideraciones, incluida su propuesta de adquirir HP. Xerox ha intentado durante varios meses adquirir HP, pero esta ha rechazado todas las ofertas. La biblioteca virtual del popular videojuego Minecraft se convirtió en el lugar de difusión de artículos de prensa prohibidos por algunos países como Rusia, Arabia Saudita, Vietnam, entre otros. Entre los bloques del videojuego de Minecraft, los usuarios pueden hallar la biblioteca sin censura, que contiene estos artículos censurados de periodistas que han sido encarcelados, exiliados o asesinados como Jamal Khashoggi. El proyecto fue lanzado por la organización Reporteros Sin Fronteras. Estas fueron otras breves tecnológicas de CNN Dinero. Bueno, es autónomo y obtiene información sobre la contaminación y la temperatura del agua. Es la versión moderna del transatlántico británico Mayflower, comprometido con la estabilidad del medio ambiente. Aquí está. Pedí 4 o 3 palabras para que la gente escribiera lo que sienten hoy con las noticias del coronavirus. Irene Ratson dice expectación, confianza, esperanza. Esperemos no sigamos siendo los mismos. Ro Rosada dice miedo y preocupación. Robert Bruce, je suis prêt. Estoy listo.
Y Rumañolbert comenta, paranoia sobre reacción Y2K. ¿Se acuerdan del cambio del siglo, no? La recesión económica va a matar a más personas. Y Caro, desde Venezuela, dice, no al socialismo. Esas son mis 3 palabras desde una Venezuela desolada, destruida, malnutrida y ahora con el COVID-19. Buenas noches, soy Guillermo Arduino por Xavier Serviá para esta edición de CNN Dinero. Continúen en la pantalla de CNN. Hasta la próxima.